los nadies, los hijos de nadie y los dueños de nada, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. El gentleman de las Lomas, Miguel Sacal Smec, fue captado por cámaras de vigilancia golpeando y agrediendo al ballet parking Hugo Enrique Veraflores. ¿Dónde está el gato, cabrón? ¿Cómo que cuál gato? Pues el mío, cabrón. Debe de estar en su cajuela. A ver, enséñamelo, tráemelo. No puedo en este momento, no es mi función. Vaya con el administrador y si gusta, que ahí le den el servicio. No puedo dejar solo el lobby. Mire, mis condiciones con usted. ¿Cuáles son tus condiciones, pendejo? Hijo de tu puta madre. Te voy a enseñar cómo los tengo. Conmigo no vas a poder. Conmigo no te metas. No sabes con quién te metes, pendejo. Pinche gato. Pinches indios. Estos cabrones no quieren hacer lo que yo les digo. Pago 30,000 pesos para que estos gatos hagan lo que yo les pido. En Polanco, 2 mujeres insultan y agreden a un policía que aparentemente las detuvo por un incidente vial. Finalmente los agentes las dejaron ir. Chinga a tu madre, pinche asalariado de mierda. Lady Profeco, la hija del titular de la Profeco, Andrea Benítez, pidió a verificadores de esa institución que clausuraran un restaurante porque no le dieron la mesa que ella quería. Su padre fue destituido del cargo, sin embargo, a casi un año de su destitución fue nombrado como nuevo presidente del Colegio Mexiquense. Más allá de los casos y los términos satíricos de lady y gentleman, ¿qué significan estos actos de prepotencia en México? Gato, indio, chaca, naco, guarro, términos que parecen representar el racismo cotidiano de los mexicanos, pero ¿no serían más bien pruebas del clasismo? Según el diccionario de la Real Academia Española, el clasismo es la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. Alejandro Rosas, historiador mexicano, en su artículo Clasistas o Racistas, asegura que el mestizaje acabó con el racismo, mas no con el clasismo. Un clasismo evidente en los discursos de las ladies y gentlemen, hombres y mujeres con cierto poder económico que con prepotencia y a veces con violencia buscan un trato especial por parte de las autoridades y los empleados por su estatus económico y el poder que viene con él. Lo más sorprendente es que esta no es una discriminación hacia una minoría. En el 2013 en México vivían en la pobreza 53.3 millones de personas que representaban el 45% de la población mexicana. Y 11.5 millones de personas se encontraban en pobreza extrema, ya sea el 9.8% de los mexicanos, mientras que solo 23.2 millones de mexicanos no son ni pobres ni vulnerables y cubren todos sus derechos sociales. Según la ENADIS, Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, el primer factor de discriminación en la sociedad mexicana es el nivel de riqueza. Según esta encuesta, a personas de todos los niveles socioeconómicos, educativos y edades, el 31% de los mexicanos perciben que en algún momento sus derechos no han sido respetados por no tener dinero. Además, 59.5% dice que la riqueza divide mucho, 26.6% piensa que poco y 12.5% señala que nada. Si aún quedaran dudas del clasismo de los mexicanos, el experimento del Tweet Balas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la empresa Ogilvy y el Museo de Memoria y Tolerancia reveló que el clasismo es una de las principales formas de discriminación en nuestro país. En un periodo de 2 meses, más de 40,000 tweets con el hashtag prole aparecieron en la red social, colocándolo en el tercer lugar de los hashtags discriminatorios, después del hashtag puto y el hashtag zorra. Sin embargo, en palabras de Ricardo Bucio Mujica, no existe ni la cultura ni los procedimientos ni las capacidades en el sistema de justicia de sancionar por discriminación. En el Distrito Federal y en otras 12 entidades federativas,
La discriminación está tipificada como delito, pero nunca ha habido una sentencia por este motivo. Según el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, ante un acto como el cometido por Miguel Sacal Smek, el llamado Gentleman de las Lomas, podría imponérsele al agresor la sanción de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días. Informó Notimex el 3 de mayo de 2012 que el empresario abandonó el reclusorio Oriente después de pagar una fianza de 20,000 pesos. También se le absolvió en la reparación del daño moral y los perjuicios ocasionados por la comisión del delito de lesiones dolosas. En esta dificultad de acceder a la justicia, ¿tiene que ver la condición social del demandante y la del demandado? El clasismo se vive también en el trabajo. Según el titular del CONAPRED, Ricardo Bucio, la labor doméstica es objeto de clasismo y discriminación. La invisibilidad y falta de reconocimiento de la labor que realizan los trabajadores domésticos priva a México de la posibilidad de atacar a uno de los elementos raíz de producción de discriminación, dijo el titular. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el INEGI, 9 de cada 10 trabajadores domésticos remunerados son mujeres. Su edad promedio es de 40.2 años y 13% de esas personas cumple con una jornada laboral superior a las 48 horas por semana. Bucio explicó que el trabajo considerado como del hogar es una labor invisible, ya sea remunerada o no remunerada, y no tiene reconocimiento social. Ello permite la reproducción del clasismo, racismo y machismo. De los trabajadores domésticos gratificados, 34.6% perciben un salario mínimo o menos, y solo 2 de cada 100 tienen acceso a servicios médicos como prestaciones. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, durante el 2012 el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados fue de 3.061 billones de pesos, lo que representó el 19.7% del Producto Interno Bruto. Una de las barreras para lograr revalorizar a esta actividad es la discriminación de las personas que se dedican a ello. Hay una percepción de menor valor social y económico de este tipo de trabajo, aseguró Bucio, y explicó que ello promueve que en las decisiones legales de contratación y reparto de las tareas del hogar predomine esta apreciación. Según el reporte de CONAPRED y del CIDE, el sistema penal mexicano también alienta la discriminación. Verónica Macías asegura en un artículo para El Universal, refiere que la desigualdad económica, la ausencia de oportunidades que debe ofrecer el Estado a los jóvenes tribunales que juzgan en función a la apariencia física, la informalidad y la discriminación en el trato son factores que persisten en México y lo hacen profundamente desigual. De acuerdo con el reporte de Macías, cuando la educación impartida por el Estado no multiplica las oportunidades, cuando la salud es un derecho ejercido por unos cuantos, cuando la calidad del transporte depende del dinero que se tiene, cuando los tribunales juzgan en función de la apariencia física, la clase social o la edad, cuando el mercado laboral deja fuerza de la formalidad en el empleo a 8 de cada 10 jóvenes, cuando las y los indígenas del país son siempre los grandes perdedores, cuando 8 de cada 10 personas adultas no tienen acceso al sistema financiero tradicional, cuando la sociedad mexicana sostiene un cierre social sistemático para excluir a la mayoría, el problema de la desigualdad deja de ser solo económico para convertirse en un fenómeno más grave.